Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Nos da mucho gusto poder iniciar una transmisión más de las charlas doctrinales. En esta emisión vamos a tocar el tema de el amor al prójimo, un tema básico, fundamental y sobre todo práctico que tenemos que conocer todos los cristianos y saber a qué se refiere este tema. Es uno de los temas fundamentales del cristianismo. Hoy contamos con nuestro hermano Aarón, que ya ha vuelto con nosotros. Dios te bendiga, hermano. Hermanos, Dios les bendiga. Una vez más aquí estamos para apoyar estas charlas y pues lo que Dios nos enseñe. Amén. Hola hermanos, Dios les bendiga. Pues es un gusto volver a estar en estas charlas. Siempre aprendemos y hoy no es la excepción. Vamos a aprender algo nuevo. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Pues como siempre es un gusto estar todos juntos aquí reunidos y también pues en compañía de ustedes. Como decían mis hermanos, es un tema que creo yo que es fundamental en la vida de quienes queremos agradar a Dios. El amor, que es algo que exalta finalmente el fruto que todo cristiano debe dar, y que también pues implica el amor fraterno en la iglesia y con todas las personas, ¿no? Y pues yo creo que eso es lo importante, aprender y disfrutar de estas charlas todos juntos. Dios les bendiga. Bueno, mi hermana Leti y mi hermana Gladys. Seguimos con nuestro hermano, mi hermano Alex y mi hermano Rogelio y Sarita. Dios les bendiga, hermanos, les damos la bienvenida un miércoles más aquí en las charlas doctrinales. Les recordamos que pueden participar, pueden hacer sus preguntas, sus comentarios. Les invitamos a que compartan la transmisión, nos ayuden con un like, eso nos va a ayudar también como comunidad a crecer, a llegar a más familias cristianas, a más hermanos que tengan pues dudas acerca de este tema, así que los invitamos a estar atentos a esta charla doctrinal que sé que va a ser de mucha bendición. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos, pues es un placer estar nuevamente este miércoles con ustedes. Gracias a Dios porque estamos aquí y creo que estamos bastantitos, gracias a Dios, porque de esta manera se enriquece yo creo que el tema. Estamos aquí no porque sepamos mucho, sino porque queremos aprender y aprender juntamente con ustedes. Este tema es un tema medular en la vida cristiana, hermanos. En medio de este tiempo, que es lo que más carece, el amor al prójimo, es algo que se ha perdido, se está perdiendo, y es algo muy triste y muy fuerte, y es algo que tenemos que aprender todos, el amor al prójimo como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios que aprendamos algo este día y que podamos ponerlo en práctica, porque no nada más es aprender y saber, sino vivirlo. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos, qué bueno que nos están acompañando en esta noche. Y bueno, ya todos dijeron, ¿verdad? Nuestro tema de hoy es el amor al prójimo. Y ojalá lo que hoy aprendamos todos lo pongamos en práctica, ¿verdad? Seamos oidores y hacedores de la palabra del Señor. Y no olvidemos este mensaje hermoso. Dios les bendiga. Bien, como ya apuntábamos, este tema es uno de los temas fundamentales del cristianismo. Uno de los temas vivenciales. Sí, es que necesitamos bajarle un poquito más. Bajarle el volumen. Entonces, cuando hablamos de cristianismo, hay un tema que es como parte de nuestra forma de ser cristianos. Cuando decimos cristianos, algo nos identifica, y es que el amor, el preocuparnos por los demás, el buscar alguna forma de ayudar a los demás, eso es lo que hace que nos debe de identificar como cristianos, o que debería de identificarnos como cristianos. Tenemos el Señor Jesús, que en un momento dado se le preguntaron cuál era el más grande mandamiento de todos, y el Señor contestó que le pregunta al mismo escriba, bueno, ¿qué es lo que tú lees? Dice, pues el más grande mandamiento es amar a Dios, y el segundo es amar al prójimo. Y en eso se resume todas las leyes, todos los mandamientos, todas las enseñanzas
de la Santa Biblia. O sea, toda la ley de Dios, todo lo que Dios quiere de nosotros se resume en 2 mandatos. El primero, amar a Dios. Yo creo que ahí no hay tanto problema, pero el problema es cuando nos referimos precisamente al segundo mandamiento, el de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando decimos amar al prójimo como a ti mismo, tal vez podríamos decir, bueno, parece un tema muy sencillo, ¿no? Fácil. Pero luego la primera persona que escuchó esto de labios del Señor Jesús le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Así como dice la Biblia que para tentarle, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús cuenta esa historia, porque es una historia. Él nunca contó un cuento, nunca contó una leyenda, nunca inventó algo para ejemplificar una lección. No, él contó una historia real y verídica de un hombre que fue a Jerusalén y al volver de la fiesta pues fue asaltado. Y lo asaltaron y lo dejaron tirado, mal herido en el camino. Y pasa primero un sacerdote de esos que sirven en el templo, una persona que dedicada a las cosas de Dios, una persona que podríamos decir, si hay alguien que ama a Dios, es un sacerdote. Así que, ¿por qué? Porque dedicó su vida entera a amar a Dios. Pues pasa y ve al hombre malherido y no lo ayuda. Luego se pasa derecho y luego pasa un levita. ¿Qué es un levita? En aquella época un levita es una persona que desde su nacimiento está reservado para dedicarse a las cosas del templo de Dios. Se dedica puede ser a cosas prácticas, pero definitivamente toda su vida es servir en las cosas de Dios. Así que pues, en ese aspecto, podríamos decir que por ese lado no tiene ningún problema, pero pasa, ve al hombre malherido y tampoco lo ayuda, sino que se aparta. Y finalmente pasa un samaritano. ¿Quién era un samaritano? En aquel entonces era una persona menospreciada, una persona tenida como una gente de baja categoría. Delante de Dios, para los judíos estaban primero porque eran parte del pueblo escogido de Dios, y los samaritanos estaban en segundo o tercer lugar, un lugar menor. Definitivamente no era una persona que estuviera cerca de Dios, porque ellos tenían sus creencias, según ellos, su falsa fe. Tenían un templo aparte. ¿Cómo que tienen otro templo? Tenían otras creencias, otros sacerdotes. Entonces, no, esos están mal. Definitivamente estaban muy mal a los ojos del pueblo judío. Pero es precisamente este samaritano el que llega, ve al hombre malherido, siente en su corazón dolor y pena por lo que le pasó y lo ayuda, lo carga, se lo lleva, que lo atiendan, que le curen sus heridas, y le deja, como él tiene prisa, le dice al dueño del lugar donde lo hospeda, le dice, bueno, quiero que lo atiendas y cualquier cosa que necesite, tú dáselo, y yo cuando regrese te voy a pagar todo lo que él haya pedido. Entonces dice uno, wow, ese tipo de ayuda no es una ayuda cualquiera, no es nada más de llaman a una ambulancia o llamen a alguien que venga a ayudar a esta persona. No, es una ayuda en la que se involucró completamente, totalmente, y incluso le deja encargado y le dice que después va a pasar a pagar. Entonces, cuando él dice de quién, el Señor Jesús le pregunta al que hizo la pregunta de quién es mi prójimo, ¿cuál de estos te parece que fue su prójimo? Pues el que tuvo por él misericordia, el que le ayudó, el que hizo algo por él. Pues ve tú y haz lo mismo. Eso es una enseñanza para toda la iglesia, para todos los hijos de Dios, y es precisamente la enseñanza donde más fallamos, ¿no? ¿No? Pues en este caso sí, debido a que pues muchas veces nosotros podemos decir o nos jactamos de que somos cristianos, de que somos devotos en la iglesia o que vamos, oramos, pero cuando se acerca alguien a pedirnos una ayuda o alguien que nos diga necesito, luego ponemos muchas trabas. Nunca decimos de sí, ten, o tenemos ese afán de ayudar a alguien. Digo, muchas veces nosotros podemos tener a manos llenas porque Dios nos da el calzado, nos da la comida, y no podemos a veces extender un poquito más de esas bendiciones, y nos cuesta mucho trabajo desprendernos a veces de las cosas hasta materiales.
de que si alguien necesita, no sé, unos zapatos o algo, y tú sabes que tienes como 3 o 5 pares y que a lo mejor ya ni los usas, pero como están ahí y son tuyos, pues no, porque esos son míos, no es porque se los voy a dar. ¿Y por qué? Pues que se compre, ¿no? Pero en vez de que nosotros digamos, pues sí, toma de lo que Dios a mí me dio la bendición, podemos dar eso. Pero a veces sí nos detenemos mucho, o incluso con las personas que a lo mejor ni siquiera podemos decir, es que no lo merecen. Nosotros no sabemos la tribulación que estén pasando en ese momento, porque una vez me pasó con un limpiaparabrisas o una persona de los que están en los semáforos, ¿no? Que venía muy drogado, literalmente, y una persona me dijo, pero ¿para qué le das 5 pesos si se lo va a ir a gastar en su vicio? Le digo, tú no sabes si esos 5 pesos por lo menos le van a servir para unas, ¿qué te gustan? 3, 4 tortillas para que coma. O sea, no podemos predestinarnos. Si viene así, pues hay que ayudar, ¿no? Hay que, lo poco, lo mucho que podamos, pues hay que hacerlo, porque tú vienes cómodo en tu carro, un carro que Dios te dio, que Dios dijo, bueno, esto es para que te traslades, y Él no sabemos si tiene a dónde llegar o si tiene casa, y pues si a veces sí nos cuesta trabajo desprendernos muchas veces de lo mucho que Dios nos da. Hermanos, bueno, ¿qué tan malo, qué tan bueno es darle una ayuda ahorita que tocaba el tema mi hermano Aarón, a esas personas que tal vez las encontramos pues en ebriedad o drogándose y nos piden? Porque yo he escuchado a pastores que dicen, pues no les des, si ves que él está tomado y lo va a ocupar para su vicio, no les des, porque en una ocasión pasó un fulanito y yo pues le di, y estaba ahí una obrera y me dijo, ¿por qué le diste? Pero así molesta. Dije, pues es que me estaba pidiendo. Me dices que no, lo único que haces es que tú contribuyes a su vicio, y eso Dios no te lo va a tener en cuenta. Entonces, ¿qué tan malo o qué tan bueno es que hagamos eso? ¿Quieres hacer una pregunta también? ¿Vas a contestar eso? No, iba a preguntar. Es muy sencillo. La Biblia dice, al que te pida, dale. Dios nos da muchas cosas y nosotros también hacemos mal uso de ellas. Y no por eso Dios nos las va a dejar de dar. Él nos las da y la responsabilidad de cómo se usa es propio. ¿Por qué? Porque si esa persona te pide, nosotros no sabemos si sí lo va a ocupar para el vicio o no. Probablemente sí, probablemente no. Probablemente sí tiene hambre, probablemente sí quiere para un taco. Pero como nosotros, desde que nosotros decimos es un mugrosito, o es un borrachito, o es un drogadicto, desde ahí estamos haciendo un juicio. Porque estamos diciendo, con este dinero, aparte como si les diéramos tanto, pero con este dinero se va a comprar droga, con este dinero se va a comprar alcohol. La Biblia dice, al que te pida, dale. Ya, si él lo ocupa para su vicio, él lo ocupa para algo equivocado, pues ya es responsabilidad de él. Pero la Biblia es muy clara, al que te pida, tú dale. El amor al prójimo nos mueve a ayudar a las personas necesitadas, nos mueve a tratar de ayudarlos. Ya si esa persona, repito, lo va a ocupar bien, lo va a ocupar mal, te va a agradecer o no te va a agradecer, es una cosa muy distinta, pero el mandamiento de Dios es que ayudemos a los necesitados. Así es. Quiero contar una historia que me pasó. Tendría yo unos 13 años y me dedicaba a bolear zapatos. Entonces, me acuerdo muy bien que ese día me cayeron 3 boleadas temprano y tenía... el último me pagó con una moneda y se quedó con todas mis moneditas y me dio una monedota. No recuerdo ni de qué moneda era, pero era una moneda grande que resumía lo de 3 boleadas, ¿no? Estaba yo bien contento, fui caminando y me topo con un viejito. Y el viejito me dice, pero así se veía, estaba temblando, era en la mañana, les digo, estaba temblando, se ve que tenía frío y se veía muy mal. Me dice, ¿no me das para un taco?
Y yo me quedé así. No, 13 años. Yo creo, no sé qué era. No recuerdo. Pero era una monedota. Sí me recuerdo de que era una moneda, incluso casi estaba nuevecita. Y agarra y me dice, yo no tenía pues unas moneditas. Cambio. Lo único que tenía era esa moneda. Y me dice, pero me lo dijo así, no me das para un taco. Yo dije, ay, pobre señor, ¿no? Ya es un señor grande. Y pues al rato yo voy a ganar más. Y que le doy mi moneda. Y se quedó así, gracias. Y que se da la media vuelta. Y yo seguí caminando. En aquel entonces lo que hacíamos era como una ruta. Caminábamos y pedíamos si alguien quería que le diéramos el servicio de bolear su zapato. Y entonces sí, yo seguí, di la vuelta como 2, 3 cuadras. Volví a pasar por ahí y encontré al ancianito tomándose un jarrote de pulque. Ahí, todavía estaba afuera en la calle y tenía su pulquezote y que voltea, y yo que volteo, cuando lo veo, lo reconocí y él me reconoció y nomás bajó su mirada así, con una pena que yo creo ha de haber dicho, trágame tierra, ¿no? Porque pues un niño me está dando y yo, ¿en qué lo estoy tomando? Y yo ahí a esa edad aprendí eso, que es difícil, ¿no? Difícil ayudar a la gente, porque te mete en un conflicto. Yo me quedé pensando mucho, digo, ¿por qué le di esa moneda? Ese señor se lo fue a tomar en su borrachera y yo lo necesito, era para mi familia o algo, ¿no? Pero, o sea, me hizo pensar mucho eso, tanto que después dije, bueno, pues yo le hice de corazón. Lo que él haya hecho es su problema, ¿no? Y eso es esa es la respuesta también, ¿no? Lo que decía mi hermano Alex tiene completa razón. La Biblia dice, el Señor te dice, tú, al que te pida, dale. ¿Qué va a hacer con eso? Es su problema. Ya no es tu problema. En el momento que tú le entregas la moneda, en el momento que tú le das la ayuda, ahí acabó tu responsabilidad. Lo que la otra persona haga con lo que recibe ya es problema de él. Y yo creo que algo pudo haber pasado, no sabemos, ya nos enteraremos. Mi hermana Gladys quiere decir algo. Bueno, yo solamente quiero complementar de lo que se está hablando. Yo he escuchado en algunos autores que hablan acerca de esto también. Hay una teoría de algunos autores. Uno de ellos es Bernardo Toro, que habla de la ética del cuidado y tiene que ver con la ayuda al otro. Y se basa en ese texto. Hay otros autores que le llaman la otredad a lo que es el prójimo, a otras personas. Y en ese sentido, yo quería ahorita tocar esto que comentaba mi hermana Leti. En esa teoría habla de 3 tipos de otredad: los cercanos, los lejanos y los extraños. Entonces, en esta parte que comentaba mi hermana, yo siento que hay cosas que a veces hacemos o estamos movidos a hacer con personas que no conocemos, que son extraños, como la historia que comenta mi hermano, que en ese momento te impacta y tú tienes que tomar una decisión. ¿Le das o no le das? ¿Le das de lo que, pues no que te sobre, pero es algo que tú sabes que podrías dar más y no lo das? ¿O decides finalmente no hacerlo? Porque también puede ser el caso, ¿no? Y en la parte yo ponía un signo de pesos, porque yo lo he sentido así. Cuando tú sabes la cantidad que tienes, la posibilidad de dar, y que a veces una moneda de una equivalencia a la mejor pues menor y la das, pero yo sí me he sentido en esa parte en el que, ay no tanto, o a veces te mueve algo y dices, ay dale más. O sea, cómo el corazón se mueve en eso, porque lo ves necesitado, porque te nace, y porque no con todas las personas tenemos eso mismo. Yo creo que es lo que busca el Señor, ¿no? O sea, con quien esté necesitado, o sea, que se mueva esto. Y mi pregunta iba en ese sentido: ¿es algo que nace en mi albedrío o es algo que solo el Espíritu de Dios obra en el corazón de las personas para que quien sea, en las condiciones que sea, uno aprenda a tener ese sentir de desprenderte y de dar? Y no solo dar de lo que traigo aquí,
sino dar a lo mejor con lo que yo iba a cenar o con lo que yo iba a hacer tal cosa, porque de verdad a mí me ha tocado experiencias en las que de repente digo, esa cantidad que a lo mejor para mí, digo, no era, o era algo pequeño, para una persona puede significar tanto, porque en ese momento está necesitando. No se me olvida una experiencia que comentó una ocasión mi hermano Heriberto, de que se quedó sin gasolina, algo así, que ocupaba una cantidad, o sea, que dices, he tenido, gracias a Dios, más de eso, ¿no? Pero ahorita no lo tengo. Y estaba buscando que alguien, pues, se moviera en su corazón, me creyera que le iba a pagar, ni siquiera se lo pedía regalado, ¿no? Pero hay ocasiones en que esa cantidad, por mínima que sea, a una persona le arregla el momento, le arregla la vida. Y me ha pasado, y qué satisfacción tan hermosa Dios nos permite experimentar cuando dices, serví de algo, fui un instrumento que en la oración de esa persona Dios me usó a mí para darle lo que necesitaba. Y no solo es dinero, a veces es una palabra en la que se demuestra el amor. Las palabras también llevan vida o muerte, y eso es algo. Exacto, o a veces hasta una palmada en la espalda cuando compartes y te sumas a eso que se está viviendo, a ese apoyo, y también es importante. Y por último, en esto de los cercanos, lejanos y extraños, a mí me ha costado trabajo, lo digo, yo no sé los hermanos que nos están escuchando, las personas, hay una otredad cercana a nosotros, personas que conocemos, pero muchas veces hay muchas de esas personas cercanas que nos aman, y es sencillo dar, porque pareciera que va y viene ese amor, ese apoyo, ese afecto. Pero ¿qué con las personas cercanas con las que hay alguna situación? Y yo digo, Señor, ayúdame, porque ahí es donde realmente se demuestra, con esas personas cercanas con las que tengo esa lucha, tal vez me cuesta más trabajo de lo que me puede costar con otras personas que me dan afecto, que me dan amor. Entonces, pues yo creo que es una enseñanza muy grande la que Dios nos da en esta de amar al prójimo, porque encierra mucho, encierra acciones, palabras, hechos, tratos, desprendernos, y pues es algo que solo yo así considero, no sé si estoy equivocada, es obra de Dios y del Espíritu en nuestras vidas que nos mueve a este amor entre hermanos. Pues sí, este tema es un tema muy amplio, muy hermoso, y que nos pega, yo creo, en alguna parte de nosotros, pero nos pega en algo. Hablamos de necesidades y hay gente cercana, pero nosotros manejamos estas cosas a nuestra conveniencia, decías Gladys, a nuestro libre albedrío. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, te estoy ayudando a ti, pero con lo que yo te doy tú estás ayudando a aquel o a aquella, entonces pues mejor ya no te ayudo, ¿no? Porque pues no es para ti, pues no es para ti, es para los demás. Nosotros entonces encasillamos nuestra ayuda, lo que hacemos, la condicionamos, es la palabra, para que lo que hacemos sea precisamente para lo que nosotros pensamos. Porque yo así quería ayudar. Porque nosotros pensamos que así es, cuando las personas piensan diferente, ¿no? Este es un caso muy normal, o que se vive mucho en las familias, cuando un hijo ayuda a un padre, a una mamá, y el hijo con ese dinero le ayuda al otro, y dices, oye, pues yo te estoy dando. Debemos de aprender lo que hemos repetido, y que nosotros estamos aprendiendo, que todo lo que tenemos es de Dios, todo lo que tenemos es de Él, y partiendo de ahí, si aprendiéramos eso sería más fácil, pero como todavía tenemos aquí, cuando nos desprendemos de algo nos cuesta trabajo, y siempre estamos midiendo, ¿no? A lo mejor yo soy de esas personas que mide mucho porque he visto gente y tengo gente a mi lado que veo que es muy desprendida, y sabe en qué momento, sabe la necesidad, y lo hace con una libertad muy grande, que muchas veces yo he admirado, y digo, yo sí quiero ser así cuando sea grande, tener esa libertad, de poder hacerlo.
porque yo sé que eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nosotros, nuestro libre albedrío siempre va condicionado o va limitado, ¿no? Bueno, esto me sobra o tal vez me alcanza con esto. Pero como dices, un día que te quedes, que tú digas, si no ceno hoy, no pasa nada, pero la otra persona a lo mejor no ha comido en todo el día o en 2 días, no sabemos. Entonces debemos aprender a escuchar la voz de Dios, de hacerle caso a lo que nos dice, sin mirar qué vaya a pasar con ese dinero. Eso va a ser un tormento para nosotros si nos vamos, ya que lo dimos, o la ayuda que haya sido, nos vamos y vamos pensando, pues eso va a ser para nosotros como un martirio, ¿no? Y si esto, y si aquello, y si lo ocupa, y si en el momento en que se da, ya te olvidas, y Dios es el que hace las cosas. Para lo que lo ocupen, Dios sabe las cosas. El ejemplo que nos daba el hermano Heriberto, no sabemos lo que ocasionó en él esa situación. Hasta ahí sabemos, lo demás le corresponde a Dios. ¿Qué tal si de ahí él pensó diferente? No sé, Dios toca los corazones de una manera muy especial. Pero lo que sí debemos de aprender nosotros es ayudar. Y el prójimo puede estar lejos, puede estar cerca, puede estar muy, muy cerca. Sí, nosotros tenemos que ayudar y aprender a hacerlo, aunque cueste trabajo. Pero todo es del Señor. Yo tengo la experiencia ahorita que hablaban acerca del ayudar a los padres. Yo, gracias a Dios, crecí en un hogar donde mi papá siempre nos proveyó de alimento, de vestido y de todo. Nunca nos hizo falta nada, gracias a Dios. Entonces, cuando yo crezco, empiezo a trabajar y por mi cabeza nunca pasa el ayudarle a mis padres porque pues no necesitaban. Yo sentía que con absorber mis propios gastos, pues ya era una ayuda para ellos, ¿no? No les daba, no les quitaba, sentía yo que era así. Y así falleció mi mamá, quedó nada más mi papá, y al paso del tiempo, en alguna ocasión una persona que no era cristiana me dijo, oye, ¿tú apoyas a tu papá? Y yo le dije, ¿cómo? Sí, le ayudas, tienes un buen sueldo, ayudas a tu papá. Y yo le dije, no, porque pues él trabaja, está joven, no lo necesita, tiene papelería, tiene buen trabajo y siento que no lo necesita. Y además mi papá tomaba mucho, entonces mi pensamiento era que si yo le daba algo él iba a gastárselo tomando, ¿no? Con sus amigos. Y ese era en el fondo lo que me hacía no apoyarlo nunca. Y esta persona me dijo, es que debes de apoyarlo porque es de bendición a tu vida que apoyes a tu padre. En ese tiempo yo no estaba yendo a la iglesia, me había alejado y la escuché. Pero eso quedó así como que en mi mente y en mi corazón y dije, sí, es cierto, la palabra de Dios dice que debemos de honrar a nuestros padres y ya lo que se lo gaste, pues ese ya no es mi problema, ¿no? Entonces a partir de ahí yo cada quincena una parte, no estaba yendo a la iglesia, entonces de lo que yo ganaba apartaba mi diezmo y se lo llevaba a mi papá cada quincena durante mucho tiempo. Si no lo llegaba a ver, lo iba juntando y cuando lo veía pues le llevaba a veces cantidades algo grandes y yo veía que mi papá como que se apenaba y me decía, no hija, no. Entonces yo se lo daba y con el tiempo empecé a ver cómo eso en mi vida vino a ser de mucha bendición. Sí. Y yo aconsejo a los jóvenes, a los que estén viviendo con sus papás o que ya no vivan con ellos, que en lo que puedan apoyen a sus papás, es de mucha bendición, es una forma de honrarles. Al paso del tiempo, una de mis hermanas me comenzó así como entre broma, entre burla, a decirme, tú le das dinero a mi papá y si no se lo gasta en bebidas, se lo da a la otra hermana. Y tanto me estuvo diciendo que llegó un momento en que sí me pegó, ¿no? Y yo dije, ay, pues no, pues ya no le voy a dar. Dejé de darle un tiempecito, pero no me sentía a gusto. El Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, no, que se lo gastes, ese no es tu problema. Tú se lo das a él, tú cumples con él y ya lo que él quiera hacer con ese dinero. Entonces, también seguí haciéndolo hasta el día que mi papá falleció y para mí fue siempre de bendición. Otra de las experiencias que he tenido es que yo he ido en la calle y a veces hay personas de la tercera edad, en lo que la paletita o haciendo algo, y el Señor me hace sentir, dale determinada cantidad. Y me da mucho gusto poderlos apoyar, porque también mucho tiempo fui de la idea de que se van a drogar, se lo van a gastar en cosas indebidas, y no lo hacía, pero yo he entendido lo que dice el hermano, ¿no?
cumplir con dar. En que eso lo gasten, pues ese ya no es asunto mío. Cuando he sentido en mi corazón lo hago, porque al principio sentía eso de apóyale y decía, no. Pero después aquí estaba como que carcomiéndome, no lo hiciste y a lo mejor había una necesidad especial. Entonces ahora siempre que el Señor me hace sentir darle a alguien, trato de hacerlo. Casi siempre procuro llevar cambio en mi monedero, en el carro, para que cuando se presente la ocasión, darles. Cuando voy a alguna tienda constantemente y conozco a veces ya a los viene, ya sé con cierta frecuencia darles una cantidad extra. Cuando voy al tianguis, al muchachito que te pone el gel y eso, o sea, yo he visto que eso ha sido de bendición en mi vida. Y yo les recomiendo que lo practiquen. Sí, qué bueno que comentas todas estas cosas, hermana Sarita, porque es cierto, ¿no? O sea, se nos olvida que podemos darle. Aquí en México se nos considera culturalmente un país que es muy atento, muy cortés. Nosotros le decimos a la gente, mi casa es tu casa, ¿no? O sea, somos dados a decirlo y a veces a cumplirlo. O sea, sí, efectivamente recibimos a una persona, la recibimos con todos los honores, ¿no? Y en el caso de por ejemplo, vamos a dar una propina, a veces es nada más por cortesía tal vez, pero se hace dar esa propina, ¿no? Y sí es importante tener las moneditas, es importante tener, porque es como el buenos días, es como cuando pasas frente a una persona y ni los buenos días le das, se siente como grosero, ¿no? Que pases y le digas a alguien buenos días y no te dan ni los buenos días, no te contesta, te subes a la combi y le dices buenos días a la gente que está ahí y uno te contesta o a lo mejor ninguno. Entonces eso es como una falta de cortesía, como que te molestas con las personas de que no son agradecidas. Entonces incluso la propina que le das al que te atendió en un restaurante, el que le das al viene, el dinero que le das a los de la basura que vienen a recogerte la basura hasta tu casa y cargan esa basura maloliente y apestosa y todo el tiempo están en eso y no les das un buen dinerito ahí, algo que tengas reservado, que ya lo tengas preparado, no que a la mera hora discúlpame, es que no traigo. O sea, ¿cómo? Eso debe ser anticipado, tienes que tener ya apartado a la mera hora. O sea, yo tengo en mi carro, tengo ahí mi montón de monedas, mi bocha de monedas, y me molesta cuando no tengo monedas y que la gente se acerca a limpiarte el parabrisas y no tiene ni un peso. Se siente feo porque dices, ay, Dios mío, que es un descuido, porque el que ya tiene esa forma de pensar va apartando, va poniendo esto es para esto es para aquello y lo vas preparando. Decía mi hermana Gladys en su pregunta, ¿eso el Espíritu Santo te lo hace sentir o es una decisión propia, es un libre albedrío? Al final de cuentas es tu libre albedrío, porque por eso Dios te lo ordena. Es un mandato. Cuando Dios te da un mandato, te dice, ¿cuál es la ley? Primera ley, amar a Dios. Si amas a Dios, no, la gente no te ama a Dios. Precisamente ese es un trabajo de la iglesia. La gran comisión es ganarse a la gente para que amen a Dios. Tratamos de evangelizar a la gente de que no sean ateos, de que no se olviden que hay un Dios que los creó, de que crean en ese Dios y que lo reciban como su Salvador, como su Señor. Es parte del primer mandato. Dios quiere que todos amemos a Dios, pero nos lo da como una orden. O sea, amar a Dios por sobre todas las cosas. Es algo que está en ti, que tú tienes que hacer. Y amar a tu prójimo también es algo que está en ti. Tu decisión es tuya. O sea, Dios no le vas a echar la culpa a decirle a Dios, ay Dios, es que tú no me hiciste sentir. Me hubieras hecho sentir más fuerte para que yo hubiera ayudado a la gente. Porque, Señor, yo no sentí muy fuerte que me dijeras. Pensé que no era de Dios. No. O sea, si hay una acción del Espíritu Santo, yo veo a mi hermano que dice que sí, es el Espíritu. Si hay una acción del Espíritu Santo cuando te dispones, cuando ya dices, voy a ayudar a esta persona, hasta el Espíritu te dice hasta que con qué cantidad, porque te empieza a decir,
yo le voy a dar 5 pesos, y dice Dios, ¿5 pesos? ¿Cómo que 5 pesos? Entonces, ¿cuánto le doy? Y Dios te dice, dale tanto. Ah, ok, y ya Dios te... O sea, sí hay una interacción entre el Espíritu y nosotros. Pero al final de cuentas, la decisión de hacer el bien está en nosotros. Porque por eso Dios te lo pide. Te lo pide. Porque es algo que no lo va a hacer Él, lo vas a hacer tú. Espero que esté contestada la pregunta. ¿Quieres decir algo? Pues bueno, hermano, ahorita ya en cuestión a pasar al punto, creo que una de las cosas importantes que también tenemos que aprender como cristianos es que tenemos que amarnos primeramente a nosotros. Muchas veces nosotros podemos querer ayudar a la gente porque a lo mejor así nos lo inculcaron de chiquitos o nuestras mamás, papás hacían eso y lo podemos replicar. Pero si tú no empiezas a pedir ese amor o empiezas a tener esa comunión con Dios, a veces es difícil ya de grande, por así decirlo, empezarte a desprender de muchas cosas. El que tú tengas ese amor, inclusive cuando te traten mal en cuestión, como lo decía, en un restaurante, que lleguen y yo que trabajo, por ejemplo, en uno de atención a clientes, donde los clientes pues ya vienen súper enojados, vienen con otras cuestiones que son hasta personales y lamentablemente luego hasta se desquitan contigo, ¿no? Entonces también está en ti tener esa templanza y ese amor para también contestar de la manera pues más amable y siempre comprendiendo y tratando de ser empático con las personas. Porque ¿mande? La blanda respuesta es correcto, porque ahora al contrario, tú quieres ayudar y tienes ese amor de Dios, es un doble beneficio, porque a lo mejor te pueden tratar mal, te pueden decir esto, te pueden hasta tratar de lo peor en un restaurante, donde quiera que vayas, pero si tú tienes ese amor con Dios, Dios te da también enseñanzas a través de esos. Entonces hay que siempre amarse también a uno mismo para que podamos tolerar y amar al prójimo, porque no sabemos qué problemas tengan otras personas que a lo mejor y se pelearon con su esposo y contigo se desquitan, ¿no? O a lo mejor se pelearon con el vecino y tú vas llegando y vecino, ¿por qué me estás viendo feo? Y todo eso. Pero pues bueno, hay que tener esa templanza y saber en qué momento también podemos ayudar, porque yo he visto muchas veces como buen cristiano, por así decirlo, que si tú quieres arreglar un problema en tu casa, como varón que me ha tocado a mí ser de mi familia, pues primero tengo que tener esa templanza y esa tranquilidad, porque a veces enojados podemos decir muchas cosas y podemos herir a las personas y es donde entramos con el amor de uno mismo y el amor que Dios nos da. Digo que a veces sí se nos complica porque pues puede que tengamos que seamos corajudos, dirían por ahí, pero si tú no pides eso de Dios mío, dame paciencia, dame esa tranquilidad por si tenemos algún problema, tener esa paciencia para poder platicar las cosas y decirles a los demás. Creo que una de las cosas más importantes como cristianos es que si somos muy enojones, hermanos, o si somos muy contestones, pues pidámosle primero a Dios. Dios, dame de tu amor, lléname de tu paciencia, lléname de eso para que yo también pueda reflejarlo en algún momento y no actuar de la manera más grosera y que no se vea que es uno un buen cristiano. Como los lores, las ladies, ¿no? ¿Querían alguien hablar? Sí, esto es bonito, ¿no? Lo de ayudar al prójimo, tener amor al prójimo. Y decía que ¿quién es mi prójimo? Bueno, ya esa respuesta la contestó el Señor Jesús. Pero también podríamos alguien decir así, muy tontamente, así como de, ay, ¿qué es el amor? ¿No? ¿Qué es el amor? Y ahí viene otro conflicto que ya lo hemos tocado, porque el amor no espera nada. El amor todo lo da, el amor todo lo cree. Y en ese sentido, cuando alguien te pide, oye, dame para un taco, tú sabes que no lo va a usar en un taco, o por lo menos crees tú. Lo que tú deberes en amor es creerle. Tú créele, porque eso es precisamente el amor.
El amor todo lo cree, el amor todo lo espera. Y el amor todo lo sufre. Y cuando dice lo sufre es que también si te toca que una persona a la que ayudaste después, cuando tú tal vez piensas que necesitas ayuda y acudes a esa persona y te la niega, no debes de sentirte mal, debes de aceptar eso, ¿no? O sea, porque no debes de esperar nada a cambio. El amor es, no esperes nada. Si tú quieres hacer un bien, hazlo sin esperar recibir nada a cambio. Y ese es el amor. Porque si tú lo haces porque, a ver si al rato cuando yo necesite que me ayuden, ¿no? O sea, de eso se trata. Y yo he visto mucho esa actitud de personas que luego, por ejemplo, vamos a ver, alguien se va a casar y alguien dice, le voy a pedir a tal el anillo de bodas y a tal le voy a pedir el vestido y a le voy a pedir porque me pidió una vez y ahora que me pague, porque cuando yo no esperaba vino y me dijo, pues tú me vas a ayudar con el pastel, ahora que me dé más, ¿no? O sea, como que hay una especie de desquite, como una especie de yo te di, ahora tú dame. Y eso no es el amor. Ese no es el amor, ¿no? El Señor mismo lo dijo, ¿no? Que cuando tú le das a alguien no esperes a que te lo devuelva, porque si te va a devolver, pues no existe nada extra, no hay ninguna recompensa. Y también dice la palabra de Dios que cuando le das al pobre, a Jehová le prestas, ¿no? Y el Señor te paga y te paga muy bien. Entonces debemos de dar, en cuestión del amor debemos de dar sin esperar recibir nada. Incluso hay personas que a veces te dicen también un préstamo, nunca se vuelven a aparecer o te dejan de hablar, pero ya cuando... se pelean contigo. O sea, te dejan de hablar, se enojan contigo, ¿no? O dicen a veces males contra ti. Pero es importante que sepamos que si tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón, esas cosas ya no nos deben de afectar. El amor, hermanos, es una de las anotaciones que tenemos aquí de qué es amar. Es precisamente el dar. El hecho de darle a alguien es amarlo. Tu tiempo, tu atención, tu cariño. Pero hablando ahora económicamente, este tema del prestar, que tocaba mi hermana Sarita, es importante, hermanos, porque tiene dos aristas. Esto tiene dos aristas. Por supuesto que el Señor nos manda, dice, al que te pida prestado, dale. La Biblia es muy clara, son situaciones que son difíciles. Una vez platiqué con un muchacho que pues tuvo una situación ahí y yo le decía, yo ya estaba un poquito tenso porque no entendía. Y le dije, a ver, la Biblia, pero ya pues yo un poquito molesto, le dije, la Biblia dice que al que te dé una mejilla, ponle la otra, ¿no? Y este muchacho, pues también exaltado, me dijo, es que yo siempre he tenido un conflicto con eso. O sea, para mí eso ha sido un conflicto de la Biblia. Y sí hay cosas en la Biblia que no son fáciles. O sea, no son fáciles, son muy complicadas. Son muy complicadas. Al que te pida la capa, dale la espada. O sea, en la teoría es bonito, pero en la práctica es muy complicado, porque cuando tú sabes que hay una persona que de por sí pide prestado y nunca paga, pues es complicado que le prestes, porque lo que tú estás pensando es que no te lo va a devolver. Aquí la situación es que cuando ustedes presten, hermanos, nada más es un consejo, cuando ustedes presten, no esperen que se los paguen, no esperen que se los devuelvan. Si van a prestar, denlo por perdido, definitivamente. Pero hermanos, vámonos al otro lado. Usted no pida prestado. La Biblia nos invita a no endeudarnos. Y si usted por alguna razón tiene que pedirle prestado a alguien, a mí se me ha presentado la situación como pastor, de que se me acercan, y esto es normal, como pastor, oiga hermano, esto, oiga hermano, y cuando uno da ya, ni siquiera cobras, porque el problema de prestar es que no van, dejan de ir, porque como no tienen para pagar, prefieren irse, porque por vergüenza, y a veces uno por eso se limita a prestar, ya no porque no quieras ayudar, sino porque sabes que hasta prestando haces un mal, porque esa es la verdad, prestando haces un mal. Entonces a veces uno no quiere prestar, no porque uno no quiere ayudar a la gente, sino porque realmente el hecho de prestar se está convirtiendo en una carga para la otra persona.
De verdad, no lo digo por otra cosa, sino hay momentos en los que los hermanos, oiga hermano, préstame para mi renta, mira, te lo doy. Te lo doy. Ya no me lo desde el principio marco la pauta. Aunque yo sé que me lo pueden, marco la pauta porque por 100 pesos alguien se puede ir de la iglesia. Por sanidad de tu corazón, porque se puede ir de la iglesia. Estamos hablando desde el lado del que presta. Hablemos del lado del que pide. Hermanos amados, si piden, paguen. Porque es muy triste un cristiano, un hijo de Dios que pide y no paga. Porque eso está mal. Está mal desde el hecho de adquirir una deuda. El cristiano no debe de estar endeudado. No debe estar endeudado. Y si te endeudas, porque hay situaciones de la vida que así pasan, que en algún momento te ves en la necesidad. No hay otra manera y bueno, caes en esa parte, ¿no? O a lo mejor sí hay otras maneras, pero nos cerramos el mundo y culminamos ahí. Si se vieron en la necesidad de pedir prestado, también tiene que haber amor del prójimo de aquí para allá, porque a veces es muy fácil. Entonces, ¿dónde está tu amor al prójimo? ¿Por qué no me prestas? ¿Dónde está tu amor al prójimo? Entonces, ¿dónde está tu amor al prójimo? Porque sabes que la persona lo necesita y tú también debes de pagar. Entonces, estas son las dos aristas de esta situación. Si por algún lado, espérese, hermana, si en algún momento alguien les pide prestado, tu obligación como cristiano es prestar, es dar. Hay momentos, hermano Heriberto, en las que sí uno a veces tiene que decir que no, pero uno sabe que porque le estás haciendo un mal, porque se está convirtiendo en un mal por esa persona, o se le puede hacer un vicio a la persona. Hay personas que tienen estos vicios, hay personas que ya es una forma de vida. Y ahí sí, hay situaciones. Yo me encontré de un jovencito que iba y pedía prestado a una persona, a otra, y ya le debía a todo el mundo. Y sí, cuando me dijeron, oiga hermano, no le presten, porque ya no hay una necesidad real, ya es un modus vivendi de esa persona, ya está viviendo mal y lo tienen que frenar. Pero bueno, eso es un caso muy extremo. Cerrando el comentario que yo quería hacer, sí tenemos que prestar. Si alguien nos dice, prestemos, pero cuando ustedes presten, hermanos, pues ya denlo por perdido, sanen su corazón. A lo mejor tienen la esperanza de que le paguen, no le digan que se lo regalen, pero desde el momento en que tú se lo estás prestando en tu corazón, dalo por perdido, ya dalo por perdido. Y si te lo pagan, qué bueno, gracias a Dios. Hermanos que piden, si piden, paguen. Es muy triste un cristiano endeudado, un cristiano lleno de deudas, es algo muy triste y es un mal testimonio. El evangelio es vituperado entre los gentiles por causa de vosotros. Si piden, paguen, porque eso también es amar al prójimo, el no afectarle su economía. Hay gente que de verdad con mucho esfuerzo te presta, porque te dice, pues si te veo necesitado, como para que no le pagues. Pero bueno, eso también es amor. Amor es cumplir con nuestras obligaciones con el prójimo. Muy bien dicho, es cierto. Yo incluso en un momento dado, yo cuando alguien me pide prestado, le digo, ¿sabes qué? Dice en la Biblia, bueno, sobre todo si es un cristiano, ¿no? Dice en la Biblia que no le debas nada a nadie, es que nunca pidas prestado. Tienes una necesidad, tienes un Dios en los cielos. Por ahí empiézale, o sea, ¿por qué acudes a un hombre? ¿Por qué acudes a una ayuda humana? Tienes a un Dios en los cielos y Dios te va a responder. En segundo lugar, si tienes esta necesidad, tampoco yo no puedo negarme a ayudarte, pero te voy a dar esto, pero es dado, no te lo estoy dando prestado, no es prestado. Veo que estás en necesidad, ayúdate. No es todo lo que querías, pero esto que te lo estoy dando, ¿ah? Porque uno de los puntos que traíamos en el amor precisamente es ¿cómo podemos amar al prójimo? Pues orar, ¿no? En este caso enseñarles la palabra de Dios. Dice Tesalonicenses 5:17, primera, orad sin cesar. Y cuando demos generosamente. También lo enseña la Biblia en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces cuando des, no seas tacaño, lo que nos está diciendo el Señor. Si vas a dar, da bien. Por eso debes de dar con generosidad, porque Dios te da a ti con generosidad. Dios no es la persona menos tacaña, la que podríamos acusar de menos tacaña en el mundo. Él es generosísimo.
Nada más vean cuántas estrellas puso en los cielos, cuánta arena hay en los mares, cuánto le da a los pájaros de comer. Hay toneladas de semillas ahí disponibles para los pájaros. Y así es con los animales y con los elementos. Imagínense con nosotros, sus criaturas amadas, por los que dio a su propio Hijo. Ahí está la máxima medida de generosidad de Dios. Por eso digo que nunca le vamos a ganar a Dios en generosidad. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos que dar, seamos generosos. Y lo que decía por ahí, no sé quién dijo a veces, como una trampa, ¿no? Cuando le das dinero a alguien prestado es una especie de trampa, y es cierto, es un mal proceder. Por eso no debemos de prestar, mejor demos. La Biblia no dice el que te pida prestado, dale. No dice préstale, dice dale, ¿no? Y ahí en el otro sentido también es lo mismo. Curiosamente, a veces en las iglesias caemos en la trampa y empezamos a endeudar a la iglesia porque tienen que dar promesas y tienen que dar lo que... pues es que así dice la Biblia, mi hermano. Entonces, no tenemos que ser así. La gente va a dar generosamente y generosamente va a recibir también. Es bonito seguir el camino de Dios, irnos quitando esas malas prácticas que nos enseñaron equivocadamente, la verdad. Eso de las rifas, por ejemplo, también, de que andan rifando algo. La gente da el dinero por ganarse el producto de la rifa. Ya no lo da porque le quiere agradecer a Dios algo o por generosidad, ¿no? Ya no, termina siendo un error eso. ¿Quieres ayudar a alguien que está en un problema, en una necesidad? No organices una rifa, organiza una colecta y que le den, porque así como dice la Biblia, así debe de ser. Dar generosamente. Si vas a hacer una ayuda, porque a veces no es dinero lo que pide la gente, a veces quiere que hagamos algo, hazlo sin criticar, ¿eh? Lo dice en la Biblia en Filipenses 2:14, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, ¿eh? Vas a ayudar y estás criticando, vas a ayudar, pero lo hubieran hecho así, quieres apoyar pero quieres hacerlo a tu modo. O entonces, ¿dónde está la ayuda del prójimo? Ahí tú caes en el mismo error otra vez. No estás dando dinero, estás dando tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo, tu ayuda. Pues hazlo sin murmuraciones y sin contiendas, sin problemas. Pues hazlo con gusto para el Señor. Luego escucha sin interrumpir. Hace un ratito decíamos, hay gente que le das el estar con ella, el escucharla, el que se pueda desahogar contigo. Hasta eso dice la Biblia. Estaba viendo aquí Proverbios 18:3, dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Ahí usa dos palabritas antiguas, por eso buscamos la versión, la traducción al lenguaje actual, y me gusta como dice: es muy tonto y vergonzoso responder antes de escuchar. O sea, alguien te está hablando y tú ya le estás dando, espérate que hable, déjalo, lo que quiere es desahogarse. Ni siquiera quiere que le des una respuesta, solamente quiere desahogarse, y tú, escuchando a una persona, la estás ayudando. Eso también es ayuda al prójimo. Y hay mucha gente así que necesita a alguien que los escuche, nada más. Y muchas veces nada más con que les digas: aquí estoy, o mira, sé que estás pasando un problema, no necesitas ayuda económica, no puedo hacer nada más, pero aquí estamos, si cualquier cosita. Y esa atención, eso es escuchar. Y luego finalmente, ¿qué otra cosa podemos hacer en nuestro amor al prójimo? Hablar sin lastimar. Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada. Muchas veces quieres dar un consejo, quieres dar una palabra de aliento, pero a veces terminas ofendiendo. Y entonces, pues qué triste, ¿no? Según tú quieres ayudar, y no, mejor no me digas nada. Ahorita que comenta esto, hermano, ¿cómo aplicaría aquí entonces el hacer excepción de personas? Que le puedes dar tiempo, o a una persona la escuchas muy bien, y a personas que vienen y dices, no, como que no le dedico tiempo. O sea, aplica, ¿no? Que haces excepción de personas. Quiere decir entonces que tenemos que ser parejos con todos, sin hacer distinciones, sin hacer nada. Pero sí, porque tenemos diferentes formas de ser, ¿no? A lo mejor unos somos bien pesados o aburridos para platicar,
Otros requerimos de mucha atención y te están diciendo y te repiten las cosas y uno escucha. Otros que al contrario, en 2 o 3 palabras ya te dijeron algo que ni siquiera alcanzaste a entender, pero ya te lo explicaron. O sea, es diferente las formas de ser, pero tenemos que aprender también así, a no hacer excepción de personas, escuchar a todos. Porque habrá gente con la que hasta quisiéramos platicar, pero va a haber gente con la que no te sientas muy cómodo o muy a gusto, pero igual tienes que escucharla con la misma atención y con el mismo amor para poder darle una palabra si es necesaria o simplemente el tiempo necesario para poder escucharlos. Sí, eso que tienes toda la razón, porque ahí a veces ya no es dinero, ya no es economía, pero eso duele más, eso lastima más, ¿verdad? Porque si se siente, una persona se siente que le das preferencia a otras y a ella no la atiendes. Ese problema tenemos los que estamos al frente de un grupo y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿eh? Sobre todo los que nos gusta atender a personas o nos gusta saludar a todos, pero no saludamos a todos, y ese es el problema. O sea, si vas a empezar a saludar a unos, tienes que saludar a todos, porque la persona a la que dejes de saludar se va a sentir, se siente, y sí se siente la diferencia cuando te toca a ti estar de ese lado y que ves que todo el mundo habla con este y todo el mundo habla con él y conmigo nadie habla, y si te sientes y dices, ay, ya sé lo que se siente, qué feo. Nada más un comentario. O cuando alguien que no se acerca nunca a saludar o a despedirse y un día se decide hacerlo y precisamente ese día el pastor o a quien se acercó está muy ocupado y no le da el tiempo necesario, ¿no? Dice, ¿para qué me acerqué? ¿No? Y queda un poquito dañado, lastimado, ¿no? Como ahorita que no me da el micrófono. Ya, por fin. Sí, bueno, a mí como anécdota, por así decirlo, yo sí tengo que trabajar con personas ya de diferente personalidad, pero bastantes. En cuestiones que hay personas con las que empatizas luego, y hay otras que tienes que trabajar tanto en lo emocional como en lo laboral. Sí, entonces tienes que saber qué punto tocar con cada persona. Lo vas aprendiendo sobre la marcha, no puedes llegar y, oye, ¿cómo estás? Y la otra, pues, a lo mejor ni siquiera te quería hablar o le caes mal, no sé, pero empiezas a tener eso. Una de las cosas que me pasaron a mí en una fiesta de supervisores y puros jefes, pues ya a mí casi no me hablaban mucho los supervisores en ese tiempo. Entonces yo llegué, dejé mis cosas y todo eso, y pues ellos ya tenían su grupito, ¿no? Y todo eso. Entonces cuando yo llegué de nuevo, pues ya mis cosas estaban en otra mesa solito. Y dije, no, pues qué mala onda. Y me dijeron, no, pues aquí el que se fue a la silla perdió silla. Y dije, pues ni modo, voy a sentar yo solito. Me senté. Bueno, sí, me fui a la silla solito. Me senté y empezaron a llegar los gerentes. ¿Me puedo sentar? Sí, siéntate. Llegaron jefes de más alto rango. Entonces yo sin querer tuve que conocerlos y como si los conociera de años. De ahí, oye, pásame esto. Cuando me vieron los otros supervisores, sí, así como que me empezaron a tener más muy en algunos, porque si veía su cara de en vez de hacerle como un mal, me hicieron, por así decirlo, un bien. Pero una de las cosas que yo digo, gracias a Dios y gracias a mi madre que me heredó eso de que puedo entablar una conversación sin necesidad de como de sentirme muy apenado, así no he tenido como que esa de sentirme menos, pues. Entonces eso me ha ayudado mucho también a compaginar con muchas personas que a lo mejor ya hasta les puedes caer mal, pero ya que te conocen, pueden trabajar contigo, pueden estar a tu lado, pues ya se dan cuenta de las cosas. Muchas veces me decían, inclusive cuando me conoció mi suegra, me dijo que yo era muy payaso en mi persona, ¿no? Que era así como que sí, creído. Y no me lo hubieran dicho, ¿no? Pero es que pues bueno, en ese entonces pues Dios me dio la bendición de tener mi motito y todo. Y pues sí, gracias a Dios por todo eso, pero pues yo siempre era o trataba de ser lo más humilde posible. Entonces, con ellos me decían así, ¿no? Que en mi forma de no sé, de ver o de vestir o de traer,
ajá, como que me cotizaban. Pero ya cuando me conocieron, pues bastó solamente con una plática que tuve con ellos, que hasta, pues ya no me casé con su hija. Pero la convencí. No, sino se trata de que también nosotros tengamos esa apertura y decir, pues bueno, hay personas que a lo mejor no le podemos caer bien porque pues no sabemos las personas que están afuera, que no son cristianos, cómo nos perciben. Porque a lo mejor puedo yo ser de la manera aquí, hermana, Dios le bendiga y todo bien, pero allá afuera somos carones, somos así y bueno, que demostramos otras cosas, ¿no? Muchas veces a mí me dicen, es que usted tiene cara de enojado. Digo, pues esa es mi cara, pero ya que me conoces ya no es lo mismo, ¿no? Pero siempre trato de dar una palabra para quien lo necesita, y eso es a ese punto quería llegar, que muchas veces si nosotros sabemos escuchar a las personas, podemos llevarnos hasta la bendición de que podemos darle un consejo y decirle, Dios está ahí para tu vida. Me ha pasado muchas veces que con compañeros sin necesidad a veces de decirles que uno es cristiano, luego me dicen, tú que andas ahí, que estás ahí con el cristianismo, ¿qué dicen en la Biblia? ¿No? Y ya vas tú, sacas tu palabra, sacas a lo mejor hasta el celular y con la Biblia en la mano, me ha tocado darle un consejo a alguien. Entonces creo que siempre tenemos que saber también en qué momento podemos dar una palabra de aliento igual y recibirla, porque no sabemos cómo Dios usa a las personas para que se acerquen contigo y te den un consejo, y a lo mejor hasta Dios está hablando a tu vida a través de ellos. Entonces hay que ser receptores y ser, ¿cómo se dice? Receptores y transmisores. Sí, porque a lo mejor recibes la palabra de alguien que ni esperabas, ¿no? Podrías recibir una buena palabra de parte de Dios de alguien que ni te imaginas, ¿no? O que a lo mejor lo hacías menos o lo tenías en poco, cuando el Señor puede darle la gracia, pues, de decirte algo importante y decir tú, órale, Dios está con él. Pues claro, Dios está con todos. No podemos menospreciar a nadie. Sí, hay un movimiento precisamente en estos tiempos en contra de la discriminación, ¿no? Porque muchas veces, lo que decías es un momentito, ¿no? No te acercas con ciertas personas a veces por el color de piel. ¿Qué eso qué? O porque ellos tienen más dinero o menos dinero que tú. ¿Eso qué tiene que ver? O porque tiene estudios o no tiene estudios. Entonces llega un momento en que hay un movimiento de la humanidad en contra de la discriminación y que todos debemos ser tratados igual, ¿no? Todos tenemos derecho a ser reconocidos como personas y por lo tanto ser tratados así, humanamente. Y eso en el cristianismo, pues desde nuestro Señor Jesucristo, desde su doctrina, viene esa enseñanza, que tenemos que tratar a todos como iguales, a todos debemos de considerar y no debemos de discriminar a nadie. No uso la palabra discriminación, pero en la práctica a eso se refiere, ¿no? Y ese es un punto muy importante que tenemos que resaltar en cuanto a nuestro amor al prójimo. Yo voy a tratar a alguien, voy a conocer a alguien, a veces lo que decía él, hay personas que son muy difíciles de tratar, pero ese trabajito que te tienes que tomar para tratar a esa persona, para ganarte su confianza, para lograr que entienda que solamente quieres conocerla, solamente quieres aportar algo a su vida, porque eso es lo que pasa al final de cuentas, ¿no? Curiosamente, todos nosotros como personas aportamos. En nuestra comunicación, en nuestro trato, en nuestra convivencia, terminamos aportando de una persona a la otra. Lo que decía, uno es transmisor y el otro recibe, ¿no? Y también tiene que venir de regreso, ¿no? Muchas veces como maestros, a veces damos muchas cosas a nuestros alumnos, pero también recibimos mucho de ellos. Cuando los vemos lograr algo, cuando vemos que ellos avanzan, entonces sentimos como que un orgullo, un gusto, una alegría, un ver que la otra persona recibió y le sirvió lo que le dimos, es una satisfacción, ¿no? Y lo mismo pasa en cualquier ámbito de todo, ¿no? El que trabaja en servicio al cliente, también el que ve que una persona se va contenta, se va satisfecha, que su problema se resolvió, es una satisfacción como persona, ¿no? O que lograste enfrentar una situación que venía difícil
y supiste manejar las condiciones, supiste bajarle el coraje a la persona y lograste que esa persona se fuera satisfecha con lo que tiene, pues eso es importante, porque al final de cuentas de eso se trata la vida, ¿no? Queremos estar bien con todos, ¿no? ¿Querías decir algo? ¿Mi hermano? No, me gustaron mucho los puntos finales. Ajá. Amar al prójimo como a ti mismo. Esto hace ratito Aarón también lo platicó, que es importante, ¿no? El Señor dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente nosotros nos cuidamos, procuramos, nos alimentamos bien, procuramos vestirnos, en la enfermedad nos cuidamos, procuramos estar sanos. Entonces, pues, en la misma medida en la que nosotros vemos por nosotros mismos, en esa misma medida debemos de aprender a ver por los demás. Y el que aborrece a su hermano. Esta pregunta es interesante. Esta pregunta es interesante porque le ayudo pero a mis amigos. Les ayudo pero si me cae bien. Si es de mi grupo. No, aquí tenemos que ayudar a todos. Hay un pasaje también muy bonito que dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hay mucha gente dice, tú ayúdalo porque le va a venir retribución y va a venirle una maldición y un juicio. No, ascuas de fuego, hermano, cuando la Biblia habla de ascuas de fuego, habla de vergüenza. Porque cuando una persona se porta mal contigo, o va y te dice, oye, tú vas, les, oye, échame la mano con esto, ayúdame. No puedo, no tengo tiempo. Pero cuando esa persona viene contigo, y porque pues le tocó la de malas, que pues no hay nadie más que lo ayude y estás tú y te pide ayuda y tú le ayudas, pues esa persona le va a dar vergüenza. Porque va a decir, en el momento en el que en el que ella necesitó, yo cerré la mano. Pero en el momento en el que yo estuve en la necesidad, pues yo le ayudé, ¿no? Y esas son las ascuas de fuego. Y el Señor dice, habla acerca de, hay un pasaje muy bonito en Mateo capítulo, no recuerdo si es 5 o 6, pero dice, si haces bien, si amas a los que te aman, ¿qué demás haces? ¿No hacen lo mismo los de allá afuera? O sea, los del mundo hacen eso, los del mundo ayudan al que le ayudan, aman al que ama, le prestan al que les presta. Y dice el maestro, ¿qué demás haces? Al contrario, tú vas a orar por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid a los que os maldicen y no maldigáis. Entonces nosotros tenemos que ayudar principalmente pues a los que no nos quieren, a los enemigos, a esos también los debemos de ayudar. Juanito Báez, el jueves platicamos, Juanito. Entonces tenemos que ayudar a los que, ya ves, me desconcentraste, a los que no nos quieren o no nos apoyan, a ellos principalmente, porque eso sana nuestro corazón, eso derriba las barreras, eso lima las asperezas. Entonces, pues el cristiano no debe de tener enemigos, ¿no? Un día dio el hermano un tema y nunca lo había pensado yo así hasta que lo dijo. Nunca se me había ocurrido esa cosa de amarás a tu enemigo. Entonces, ¿tengo que amar al diablo? ¿O tengo que amar al mundo? ¿O tengo que amar a mi carne? No, está hablando de las personas que no las consideras tú un enemigo, sino que ellas mismas tienen una rivalidad contigo. O sea, que se han mostrado ásperas, groseras, que han sido duras contigo. A esas personas las tienes que amar. Esos son los enemigos que te manda a hablar la Biblia. También me gustó esto mucho bueno, el 7 se lo dejo al hermano Heriberto, el de que no ayuda, que no estorbe. El de hechos o palabras. Hay un pasaje muy bonito en Juan que dice, amados, amemos, no de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. A veces, cuando el hermano puso el tema de que amar es orar, a veces a eso reducimos nuestra ayuda, a una oración. No, hermano, tiene un problema y está orando por usted, hermanito. Ya ves, ni oramos, ya se vuelve como una... Sí, a veces se vuelve ya como una expresión ya trabajada, como algo, como una palabra que ya tenemos que decir, vamos a estar orando por ti. Pero ya es como una palabra simplemente hecha, y no era cuando la ayuda real, sí es la oración, por supuesto que es orar, pero hacerlo. Pero ¿qué más puedo hacer por él? Puedo orar por él, pero a lo mejor lo puedo ir a visitar. Puedo orar por él, pero le puedo dar un apoyo económico. Puedo orar por él, pero a lo mejor le puedo aconsejar. Entonces, no debemos de limitar la ayuda al voy a orar por ti, sino qué puedo hacer por él, qué tipo de situación está pasando y cómo yo
le puede ayudar, porque dice la Biblia, si ves a tu hermano con necesidad, lo ves desnudo y le dices, hermanito, vamos a orar por ti, que Dios te bendiga. No, pues no haces nada, cubre su necesidad. Ese es el mandato de la Biblia. Entonces, no cerremos, hermanos nuestros. Es que la parte económica es esa parte donde nos duele demasiado, donde nos toca la niña de los ojos, y esa parte es la que nos cuesta a veces como cristianos o como seres humanos el poder superar. Pero hagámoslo de palabra. El que ama a Dios pero no ama a su prójimo es mentiroso, porque dice la Biblia, ¿cómo tú puedes decir yo amo a Dios al que no ves y no amas a tu prójimo al que ves, ¿no? Entonces, pues la persona que no ama a su prójimo de verdad, lo apoya, lo ayuda, ora por él, está al pendiente, pues no puede amar a Dios, ¿no? Al prójimo que te lastima, esa es la situación a veces difícil. Ahí es cuando yo creo que principalmente Dios trata con nosotros. Cuando alguien nos lastima, alguien se mete con nosotros ya en una situación muy compleja, algo muy complicado, y Dios nos manda amarlos. Es una situación difícil, pero se puede. Con la ayuda de Dios todo es posible. Podemos amar, tal vez no vamos a ser los mejores amigos, pero podemos amarlo, podemos perdonarlo, podemos ayudarlo en algún momento de necesidad. Entonces, pues todos estos consejos son bonitos, me gustaron. Nada más que hay que ver el que ayuda, que no estorbe, ese sí que nos los explique el hermano. A eso me refería. Mucha ayuda. A ver. Sí. No, ese no, hermano. A eso me refería ahorita que está comentando mi hermano Alex, en ese punto de cuando a veces vivimos alguna situación con alguien, que yo sí considero que necesitamos de la ayuda de Dios, porque humanamente, no sé si es la carne, es el carácter con el que tienes que lidiar contigo mismo. Y es vencer esa parte, y digo, o sea, yo sí pido, Señor, ayúdame a ser más tolerante, a tener templanza, a cerrar la boca. O sea, cosas como esas, porque a veces es impulsiva la reacción, la palabra, el gesto, porque a veces también con los gestos decimos mucho, ¿no?, a las personas. O cuando es real, o sea, te das cuenta que ya alguien la trae contigo. O sea, te lo dice y no te lo manda a decir en tu cara, te está diciendo, o ni siquiera se da cuenta que cómo te está haciendo sentir. Entonces, pues yo creo que ahí es donde, pues yo pido ayuda al Señor. O sea, ayúdame, Señor, porque de verdad, o sea, no sé si esté bien dicho o no, pero como que la brinca, pues, o sea, el decir, o de repente así de, ay, o sea, yo me conozco, y digo, en otro momento mi reacción hubiese sido esto, y me doy cuenta cómo Dios empieza a obrar en mi vida, en transformar la respuesta y quedarme con la saliva. Mejor me lo paso, porque pues no es bendición, porque yo he vivido también la otra parte, ¿no? De nada sirve tampoco el que tú digas las cosas, porque se vuelve como una bola de nieve cada vez más grande, sientes más la otra persona, o sea, eso en Dios, exacto, hace que crezca más el conflicto, principalmente en ti, porque a veces la persona ni enterado está. O sea, el asunto es con uno mismo, y ahí es donde yo considero que Dios ayuda a que se ablande nuestro corazón y pues podamos resolver. Es lo que yo decía en un principio, esos cercanos, que es donde realmente tenemos que trabajar, no solo con los que nos aman, sino esos cercanos que los vemos de manera continua y que hay situaciones. Ahí es donde entonces habrá que empezar. Y respecto a lo que tú comentabas, mi hermano Alex, del punto hasta le hacías que es el dinero de repente, yo considero, hermano Eri, no sé usted, dígame, que tal vez lo de las promesas no es lo ideal, pero creo que es un primer paso que enseña a construir esta forma de vida, porque no es solo un dar por un tiempo, sino es un estilo de vida que fortalece la economía y que tú te das cuenta, o sea, tú lo vives, que Dios da cuando tú te desprendes y cuando no das de lo que te sobra, sino con lo que tú ibas a comprar esto, con lo que tú ibas y te das cuenta que Dios te da. Entonces, no sé, tal vez yo lo he escuchado ya en otras ocasiones, que usted refiere a este punto de las rifas, de las promesas, pero digo, tal vez no es lo ideal, pero
a mí me ha enseñado muchas cosas. Y yo escucho cuando pasan a rendir cuentas y el testimonio de esto y esto y no había, y o sea, esto va instando a la iglesia a dar, porque hay una unidad, hay una fuerza de cómo el Señor está fortaleciendo a su iglesia en este aspecto económico, y es algo bonito. A mí me emociona, cada que cuentan así estoy como de telenovela, de había tanto y entonces no, y a tales horas y llegó y de verdad Dios se ha movido de una manera especial, porque tú sabes que eso que diste, porque no te sobraba, o sea, tú lo estás dando de corazón, Dios se mueve y ha hecho grandes cosas, y las que nos falta por ver, porque Dios se está moviendo en ese aspecto en su iglesia. Sí, bueno, no sé si decir o no decir ya. Pero bueno, gloria a Dios. Decía el punto del que no ayuda, que no estorbe. ¿A qué se refiere en cuanto a la ayuda del prójimo? Es que sí, también pasa esto, ¿no? A veces hay personas que dicen, vamos a ayudar con esto a una persona, y empiezan a organizar algo, y siempre hay alguien que dice, no, pero ¿para qué le van a dar eso? Mejor denle. Y a ver, ¿tú vas a dar? No. Pero entonces no te metas, déjanos que los que quieran hacer algo lo hagan conforme a sus fuerzas, porque eso dice la Biblia. Cuando hagas algo, hazlo conforme a tus fuerzas, ¿no? Nadie te puede exigir, y en parte tiene que ver eso, el otro aspecto, ¿no? Porque cada quien sabe su medida, y de eso se trata, de que te conozcas tú como persona. Dios quiere que te conozcas, que sepas tus límites, que sepas hasta dónde puedes llegar, que empieces a manejar esa parte ya responsable de tu vida, de tus recursos económicos, de tus dones que Dios te dio, de tus talentos, que digas, para no quedar mal, porque a veces ese es el otro problema, ¿no? Y por eso mejor no estorbes, porque a veces dices, ¿quién va a dar esto? ¿O quién nos va a ayudar con esto? ¿O quién va a venir a hacer esto? Y entonces alguien dice, ya, y a la mera hora no va, ¿no? Y esa persona, otra persona que tal vez hubiera dicho, yo voy, o que se iba a presentar tal vez sin decir yo voy, y nada más se va a pensar presentar, pero como ya va a ir aquel, pues ya no me presento, ya tienen resuelto ese problema. Y luego aquel que no fue, pues dejan problemas ahí al grupo que está organizando un trabajo, un servicio a Dios, ¿no? Entonces a eso me refiero. Por eso incluso se ha hecho un dicho del mundo: el que no ayuda, que no estorba. Mucho ayuda el que no estorba. Pues sí, definitivamente. Y el prójimo que te lastima, también ese es otro problemita, ¿no? Decías de los cercanos y de los lejanos. Dice Leti que le cortemos. A ver, Leti, ven, dilo aquí en cámara. Ya vamos a acabar, hermanos, ya es el final. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la persona que te lastima, hay otro problema. Muchas veces en las relaciones humanas tenemos a veces nos ganamos amigos, nos ganamos amistades, y esas son las que más te duelen cuando hablabas de los cercanos. Cuando te traicionan, cuando te faltan, cuando te fallan, cuando de quien esperabas que te iba a apoyar te deja o te da la espalda, y ese es donde sientes el mayor dolor, ¿no? La mayor tristeza, y dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Yo de esta persona esperaba su ayuda, ¿no? Y ahora pues me deja completamente perdido, sin ayuda y lastimado, porque no solo no me ayudó, sino que me lastimó con su actitud. Mucho tiene que ver la actitud en todo lo que hacemos. Lo que hagamos, hagámoslo bien. Por eso dice la forma en que nos vamos a corregir: hazlo como para Dios, hazlo como para el Señor. Por eso es que Dios tiene una forma de hacer las cosas, y Dios quiere que hagamos las cosas a su manera. Ya no es tanto que las hagamos, sino que las hagamos como Él quiere. Y ahí es donde sí a veces tenemos que llegar ahí ya. Y a veces tal vez nos ayudaremos de la ley,
para llegar a la gracia, pues sí, pero el objetivo es llegar a la gracia, ¿no? En ese aspecto y en todos. Y si mi prójimo no es hombre, y si es mujer, porque curiosamente, también hace ratito hablamos de la discriminación, hay personas que tratan diferente a una mujer que a un hombre, ¿ya? Y a veces de una mujer le exigen más que a un hombre, y eso se da en varios ámbitos de la sociedad, y eso pues, no debemos de ser así. Y no solamente, y aquí ya entraríamos en polémica, porque incluso con otro tipo de personas que no se consideran ni hombres ni mujeres y que también exigen respeto. Y tal vez no lo estén exigiendo de la forma correcta, o tal vez no sean ellos quienes deberían de hacerlo, pero bueno, ya está ahí el asunto. Pero tenemos que respetarlos, tenemos que amarlos, porque ellos también son nuestro prójimo. Bueno, pues ya estamos concluyendo, ¿no? A ver, ¿cuál sería nuestra palabra final? A ver, empezamos con mi hermana Gladys. Estaba buscando la cita, pero no la encontré. Donde dice todo lo amable, todo lo... Ay, no lo encontré. Buscaba en otro lado. Todo lo amable, todo lo bueno. Da ese consejo el apóstol y dice eso, en esto pensad. Y yo creo que todo esto que hablábamos acerca de dar del dinero, de como, pues es la convivencia con todos, porque el prójimo está siempre cerca de nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo creo que esto nos ayuda. Así amemos a todos y así actuemos cada día, porque yo creo que en eso se resume, porque no es solo amar y ya, sino se demuestra con pequeñas cosas y con esto que nos cuesta, creo que es donde hay que trabajar más, porque ya lo demás se va volviendo más sencillo, ¿no? Yo recuerdo una ocasión, y desde entonces yo era una adolescente cuando escuché eso, y me gustó mucho, que hasta cuando estás hablando por teléfono, se percibe cuando estás sonriendo. Y cuando tú das una sonrisa a una persona, las cosas cambian. Y eso lo aprendí, me ha gustado mucho, lo he vivido, y cambia a las personas, cambia el ambiente, tiene que ver con la actitud que tú tienes, y yo creo que el rostro es la primera cosa que te identifica con los demás. Cuando tú sostienes la mirada hacia una persona, cuando tú le das una sonrisa, tienes la puerta ya abierta para que puedas entablar algo con quien sea, hasta con personas que de repente cuesta, pero yo creo que la actitud es: Señor, yo te quiero honrar, ayúdame, me cuesta, pero yo te pido que me ayudes. Y pues yo aprendí mucho. Yo espero que así haya sido para todos mis hermanos que están viendo. Un saludo a mi hermana Ariana, a mis hermanas que están viendo, mi mamá, esta transmisión. Dios les bendiga mucho. Ha sido un placer, hermanos, con todos ustedes, con los que están allá también, estar en estas charlas. Dios les bendiga. Tu cariño. A mi cariño también, que está aquí en la cámara. Pues bueno, hermanos, creo que es una enseñanza pues bilateral, porque también nosotros nos nutrimos con este tipo de charlas y a veces hasta nos quedan como anillo al dedo, ¿no? Podemos traer algunas cuestiones tanto personales o igual los hermanos que están viéndonos, escuchándonos, pueden empatizar con alguna de las cosas que hemos pues comentado, que yo también llegué a hacer, yo también hice. A mí a veces me cuesta un poco de trabajo como hombre, lo tengo que decir, que cuando alguien te lastima, trate de hacer lo malo para ti, tengas que amar a esa persona. Y a veces es difícil, pero pues se tiene uno que hacer a la idea de que si tú estás bien con Dios, tienes que también saber aprender también de las cosas malas que te pasen. Y muchas veces de nuestra vida, nosotros en vez de recurrir a un consejo, digámoslo así, del mundo, de una persona,
pues tenemos que refugiarnos en Dios, ¿no? Y saber decir cuando sí te equivocas, cuando fue el hecho de que tú puedes tener errores como persona, pero también hay que aprender de depender siempre de Él. Todas las cosas que nos pasan también son a bien. Muchas de las cosas es porque a lo mejor puedes tener problemas en el trabajo, o no puedes tener ningún problema en el trabajo, pero en tu vida personal pues tienes muchas luchas, o en viceversa. En tu vida personal puedes tener toda tu vida resuelta, pero en el trabajo tienes muchas atribulaciones. Entonces hay que aprender a depender de Dios, y siempre de todas las cosas malas que nos pasen, pedirle siempre a Dios la enseñanza que nos quiere dar, el consejo que nos quiere dar, y por qué tenemos que también amar a quien nos amedrenta ante nuestra vida, ya sea alguien que te diga que te ofenda, por así decirlo, para no decirle que te esté pues lastimando, sino que quien te ofende, pues hay veces que como hombre pues puede decir, no, pues yo no le voy a poner la otra mejilla, ¿no? Mejor aplico la de ojo por ojo. Dirían por ahí, me vuelvo al Antiguo Testamento en vez del Nuevo. Pero pues no, hay que ser hacedores de la palabra y decir, bueno, pues si ya me ofendiste, ya me dijiste, ya me pusiste y hasta me afirmaste que yo hice las cosas, simplemente hay que decir, bueno, Dios, si tú tratarás a las personas como deben de ser, y tratar de siempre depender de la palabra de Dios y decir, yo traté de hacer las cosas bien y de seguir adelante, y siempre ante todo poner a Dios, ya sean en problemas, y así cuando tú tengas un problema o ya no tengas problemas, también hay que darle gracias a Dios, porque el que tu vida esté bien, esté tranquila, tengas el dinero suficiente, y que te piden para, ya sea para prestar o para dar en la iglesia, tú dalo. Así a su vez nosotros también estaríamos dando un buen testimonio, no nada más en lo malo, sino también en lo bueno. Creo que ese es un consejo para todos, incluyéndome, y hermanos, pues Dios les bendiga. Bueno, Sarita, de allá para acá. Pues que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que nos estuvieron acompañando en esta noche. Como lo han mencionado mis hermanos, hemos aprendido cosas muy hermosas. Yo quiero despedirme leyendo este pasaje de la Biblia que dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y amémonos unos a otros. Amén. Pues nos deja mucha enseñanza esta charla, mucha reflexión y mucho aprendizaje para poner en práctica. Ya tenemos teoría, ya tenemos un buen de teoría. Ahora hay que vivirlo, ahora hay que experimentarlo. Y yo creo que entre más lo experimentemos, Dios nos va a mostrar lo bien que se siente uno, siendo como Él quiere que seamos, satisfechos. Con la gente que nos levanta falsos, con la gente que tal vez nos insulta, con la gente que no es empática con nosotros, pero nosotros aprender a amar a todos y amar al prójimo. Y la enseñanza que nos da el Señor hasta el último momento de sus días, antes de entregar su vida en ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros, cómo mostró
un amor tan grande hacia todos, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo ese tipo de cosas debemos nosotros de aprenderlas, de vivirlas, y Dios estará con nosotros, y yo creo que podremos dar un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo permite, y fue un placer, un gusto haber estado con ustedes, con todos. Qué bueno que ya estuvieron otra vez con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Yo lo único que quiero decirles es que el Señor Jesucristo, antes de morir, dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El amor nos lleva a perdonar, nos lleva a soportar, nos lleva a fraternizar, nos lleva a tolerar los errores de los demás, nos lleva a mantener la unidad, nos lleva a seguirnos amando a pesar de todas las circunstancias difíciles. Y ese es el mandamiento del Señor. Nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. La Biblia habla mucho del amor, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, vivamos este mandamiento, hermanos. Todo lo que han escuchado aquí, todo lo que han ustedes escuchado de cada uno de mis hermanos, ahora pongámoslo en práctica. Amemos al necesitado, apoyemos al que tiene necesidad, amemos a los hermanos, toleremos, aprendamos a escuchar, tratemos a todo por igual. Todo lo que acaban de escuchar, retengan lo bueno, desechen lo malo, pero tomen lo bueno, hermanos, y aprendamos a amarnos, porque ese es un mandamiento muy importante. La ley y los profetas se resumen en los siguientes mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, que Dios les bendiga, gracias por habernos acompañado. Los esperamos la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Y una de las cosas curiosas que he aprendido en la vida es que a veces Dios te lleva al extremo para cumplir esta ley. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, a los ojos de los hombres rompió leyes. Pero Él dice: prefiero romper la ley del sábado que dejar a esta persona atada por Satanás un día más. Ahí nos está enseñando que muchas veces en la vida nos vamos a enfrentar tienes que amar a tu prójimo, aunque tengas que romper otras leyes humanas o leyes de los hombres, pero tu principal objetivo debe ser cumplir con este segundo mandamiento. Cumplir con este segundo mandamiento te permite cumplir con el primero, el más importante, que es amar a Dios. Así que amémonos hasta el extremo, pero que amámonos de corazón. Dios te bendiga, hermano Peter. Gracias por tu apoyo. Ahora te pusimos a trabajar mucho. Dios te bendiga, Peter. Dios bendiga, hermanos, para el próximo programa. A lo mejor no es dentro de 8 días, pero cuando sea. Es que es 15. Sí, es 15. Ahí les avisamos.